Hola, les doy la bienvenida a esta ayudantía número 2, denominada estimación de parámetros con distribución Z y T. El ejercicio 1 dice: un grupo de estudiantes de la USM deciden lanzar una variedad de queques rellenos con salsa de arándanos y endulzados con miel. De acuerdo a la Ley de Alimentos, nuevo etiquetado de alimentos, se establece que el producto deberá ser etiquetado como alto en si sobrepasa los límites establecidos. Desde el 27 de junio del 2019, la legislación indica que un alimento sólido será alto en azúcares si su contenido es mayor a 10 gramos de azúcares totales por cada 100 gramos de alimento. Y un alimento será libre de azúcar si su contenido de azúcares totales es menor a 0,5 gramos por porción sugerida. Aquí tenemos información que es relevante, dado que son los límites que nos indica la legislación. Seguimos. Este grupo de estudiantes, como saben que usted está en ADI, le pide ayuda para determinar los sellos que deben usar. Para soportar las recomendaciones se realiza un experimento que consiste en tomar 10 muestras aleatorias de los queques producidos, donde a cada muestra se le mide su masa y se analiza la cantidad de azúcares totales que tiene. Y tenemos los resultados en la tabla 1. Nos dicen: la pregunta A: concluya con un 85% de certeza si el queque debe llevar el sello de alto en azúcares. Para sus cálculos, considere que la desviación estándar poblacional del contenido de azúcar por masa de muestra es 1.31. Ya. Aquí que tenemos que visualizar que nos están dando la desviación estándar poblacional, que viene dada por contenido de azúcar por masa de muestra. Y nosotros aquí en nuestra tabla tenemos masa de muestra, contenido de azúcar. Por lo tanto, vamos a ver si es que debe llevar el sello alto en azúcares. ¿Qué decía eso? Que va a llevar el sello alto en azúcares si su contenido es mayor a 10 gramos de azúcares totales por 100 gramos de alimento. Es decir, va a llevar el sello alto en si su contenido era 10 gramos por 100 gramos totales. Y esto en porcentaje marcaría 10%. Es decir, no va a llevar sello si es lo más 10%. Palabra clave. Vamos a dejarlo. Ya. Pero como yo les decía, la desviación estándar poblacional viene dada por contenido de azúcares en 100 gramos de masa. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en esas unidades. Y vamos a tener porcentaje, que vendría siendo el contenido de azúcar sobre masa de muestra por 100. Vamos a acomodar aquí nuestros valores. Ya, por lo tanto, tenemos información de la desviación estándar poblacional, que era 1.31. ¿Qué es lo que necesitamos analizar ahora? Nos dicen con un 85% de certeza si el queque debe llevar el sello alto en azúcares. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar que a partir de datos muestrales nosotros vamos a obtener conclusiones relativas a la población mediante una inferencia. Y ahí vamos a concluir. Entonces, si tengo información poblacional, yo puedo definir que mi promedio poblacional va a estar dado por cualquiera de estas expresiones, dependiendo de cómo esté distribuida la incerteza. ¿Qué quiero decir con esto? Que como yo quiero que el contenido de azúcar sea a lo más del 10%, yo voy a tener que utilizar la cota superior. Es decir,
voy a tener que calcular la expresión de acá, la del medio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el z asociado al 1 menos alfa, necesitamos el promedio de los datos muestrales, la desviación estándar poblacional y la raíz de n siendo n el número total de datos. Entonces, nos vamos al Excel y necesitamos calcular el promedio asociado a nuestros datos muestrales. Y necesitamos n, que va a ser el número total de datos. Decíamos que íbamos a calcular con un 85% de certeza, que vendría siendo el beta, el alfa, que va a corresponder a 1 menos beta. Luego, necesitamos calcular el z asociado al 1 menos alfa, porque vamos a calcular la cota superior. Y este z se calcula como la inversa, igual como en la ayudantía anterior, de 1 menos alfa. Luego, tenemos todos los datos para poder determinar nuestra cota superior. Entonces, si el valor que nosotros calculemos ahora sea menor que el 10%, nosotros no necesitamos utilizar el sello alto N. Entonces esta cota superior va a venir dada por el promedio más el Z, ¿por qué? Por la desviación estándar poblacional del estimador muestral asociado al X10 promedio, porque tengo 10 datos. Entonces va a ser la desviación estándar poblacional partido la raíz de n. Obtuvimos un valor de 7.5. Quiere decir que vamos a marcar aquí nuestra respuesta de la pregunta A. Quiere decir que nuestro promedio poblacional va a ser a lo más 7,5% y que vamos a estar bajo el 10. Gráficamente lo podemos ver acá, que es que con un 85% de certeza, nuestro promedio se encuentra en la zona de óvalos y círculos azules, siendo nuestra certeza, la zona roja nuestra incerteza. En este gráfico nosotros lo podemos ver que está en la zona izquierda, donde no llevará el sello si es a lo más 10%. Como nosotros obtuvimos una cota de 7.5, no lleva sello. Recordando que nosotros trabajamos esta vez con Z porque tenemos una desviación estándar poblacional, donde a partir de datos muestrales, nosotros llegamos a conclusiones que son de tipo poblacionales. La pregunta B dice, si la desviación estándar poblacional es desconocida, nos olvidamos del dato 1.31. Concluya con un 85% de certeza si el queque debe llevar el sello de alto en azúcares. Vamos a trabajar primero con esta primera parte. Nuevamente tenemos un beta asociado al 85%. Por lo tanto, el mismo alfa. ¿Pero qué es lo que nos cambia? Nosotros no conocemos la desviación estándar poblacional. Por lo tanto, ¿con qué vamos a tener que trabajar? Con la desviación estándar muestral. Y para eso nosotros necesitamos calcular lo que se le llama el S, que va a corresponder a la desviación estándar calculado por S.M, porque es muestral, y el S va a ser este valor partido en la raíz de n. Vamos a trabajar con datos muestrales, por lo tanto, estamos presentes a una distribución T.
Ahora, nuevamente nosotros vamos a decir que no va a tener sello si es que nuestra cota superior es menor que alto en, que vendría siendo el 10%. Entonces, mediante distribución T, vamos a verificar eso. ¿De qué forma? Utilizando esto. Cuando nuestro estimador muestral está asociado a una distribución T. ¿Qué necesito para el intervalo de confianza? Necesito el S, que es lo que acabamos de calcular, y los grados de libertad, que vendría siendo n menos 1. Para calcular el T vamos a utilizar la función inversa de T, donde va a ir el parámetro de probabilidad y grado de libertad. Como yo quiero que a lo más sea el 10%, nuevamente estoy en este caso, que vendría siendo el del medio, donde mi probabilidad va a estar asociada al 1 menos alfa. Es importante recalcar que estos tres intervalos tienen el mismo porcentaje de certeza, que es el beta que yo defino, que es el 0.85 en este caso, y lo que va a variar va a ser la distribución de mi incerteza, es decir, la forma en que la función me recorre la curva. Por lo tanto, vamos a calcular el t, como la inversa, de 1 menos alfa medios, o sea, 1 menos alfa, perdón, porque estoy calculando la cota superior, y los grados de libertad que vendrían siendo 9, n menos 1. Entonces tengo el t asociado y puedo calcular mi nueva cota superior, ahora con datos muestrales. Entonces, va a ser el promedio más t por c. Obtuve un valor de 7.54. Entonces, nuevamente, ¿qué puedo concluir de esto? Que no lleva sello alto en, porque estoy bajo el 10%. Luego, ¿qué me dicen? Si la porción sugerida son 10 gramos, ¿hay evidencia que permita clasificar el producto como libre de azúcar? ¿Qué decía el libre en azúcar? Vemos el enunciado que dice, libre de azúcar si su contenido de azúcares totales es menor a 0,5 gramos por porción sugerida. Entonces vamos a definir que va a ser libre en, nuevamente estamos trabajando en porcentaje, si tengo 0.5, me olvidó cuánto era, 0.5 gramos por porción sugerida. La porción sugerida era 10. Esto por 100, 5%. Entonces, vamos a ver si es a lo más 5%. Entonces aquí hay que entender que nuevamente estamos frente a una cota superior. Es decir, nuevamente necesitamos calcular este intervalo. ¿Pero lo necesitamos calcular realmente? No, porque nosotros el t no lo hemos cambiado, no hemos cambiado el beta, no hemos cambiado los grados de libertad, por lo tanto el t sigue siendo el mismo. Y con esta misma información nosotros somos capaces de concluir si es que lleva el libre en o no. ¿Por qué? Porque yo quiero que va a ser libre en si es a lo más el 5%, y yo obtuve una cota superior de 7.54. ¿Qué puedo concluir con eso? Que no lleva el sello libre en, porque estoy sobre. Aquí teníamos entonces nuestra pregunta B. Finalmente, la pregunta C. ¿Qué nos dice? Se ha informado que el Ministerio de Salud reconocerá como emprendimientos saludables a aquellos productos que presenten un contenido de azúcar total de a lo más 0,7 gramos por porción sugerida. ¿Los estudiantes podrían optar a este reconocimiento? Especifíquelo con un 99% de certeza. Entonces, tenemos reconocimiento si tenemos 0.7 gramos en 10, que es la porción sugerida, por 100. Vendría siendo el 7%.
nuestro contenido de azúcar va a recibir este reconocimiento si es a lo más el 7%. Pero esta vez sí nos va a cambiar el t porque nos cambió el porcentaje de certeza. Por lo tanto, tenemos un beta de 0.99 y por lo tanto un alfa de 0.01. Donde el t ahora va a ser la inversa de t, probabilidad 1 menos alfa, grado de libertad 9. Entonces vamos a ver qué nos dice la cota superior. Calculada por el promedio más S 8.3. Por lo tanto, ¿debe llevar reconocimiento? No, no debe llevar reconocimiento. No estamos reconocidos. ¿Por qué? Porque nuestra cota superior es mayor que el porcentaje, que era el 7%. Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, aquí tenemos el gráfico de la B. Ya, y ahora vamos a verlo acá. Gráficamente lo vemos como que ahora yo veo que sea a lo más el 7%. Es decir, con un 99% de certeza, el promedio tiene una cota superior que va a ser 8.29, 8.3, que fue lo que obtuvimos. Por lo tanto, nosotros con un 99% de certeza concluimos que no debe llevar el reconocimiento, porque nuestra cota puede estar acá, pero nuestro límite está acá, antes, que era el 7%. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que siempre tengamos claro que cuando hablemos de intervalos, ya sea a partir de información poblacional o información muestral, todos tienen el mismo nivel de certeza, que va a ser lo que yo me voy a dar, el 99%, el 85%, el 95%. Pero ¿qué es lo que me va a cambiar? El valor de T o el valor de Z va a ser si es de una cola o dos colas, dependiendo de cómo se distribuye la incerteza. Es decir, de la forma en que me va a recorrer esta curva. Por ejemplo, en la parte B, mi porcentaje de incerteza estaba acá. Si se acuerdan de la ayudantía pasada, nosotros podíamos ver que teníamos alfa medio acá, alfa medio acá. O puede estar alfa en el lado izquierdo. Esa es la única diferencia. Yo tengo que ser capaz de ver cuál es el intervalo acorde a mi ejercicio. Esa sería la ayudantía. Cualquier duda me pueden preguntar por mail o el lunes nos vemos. Eso, que estén muy bien.